a grabar y a compartir. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, se ve. Sí. Fantástico. Ya. Hoy en la clase 3 vamos a ver la guía sobre las preguntas tipo en la prueba de transición. Hay 6 habilidades que ustedes tienen que aprender para las preguntas tipo, que son identificar, relacionar, sintetizar, inferir, interpretar y evaluar. Vamos a ver como un poco de cada habilidad. Vamos a hacer un texto y una pregunta ejemplo de cada habilidad. Y eso va a ser la verdad toda la clase. Vamos a como ir haciendo bien lento las 6 preguntas para que como que entiendan cómo ver dónde está la respuesta, dónde están los distractores. La primera habilidad es identificar. Las preguntas que son sobre identificar se ven de la siguiente forma. Según el emisor, es posible afirmar que, en el cuarto párrafo se afirma que, cuál de las opciones es verdadera en relación al texto o según el texto anterior. En todas las preguntas te van a decir algo como que tienes que buscar textual en el texto anterior. Algo que va a estar escrito de igual forma en el texto anterior. La respuesta correcta siempre va a ser algo que esté presente en el texto. Ustedes no van a tener que hacer algún salto muy extraño ni buscar ni pensar algo que esté por afuera. En cambio, los distractores son cosas que hay algo parecido entre el texto, pero no sé realmente lo que le están preguntando. Si yo digo que mi perro es verde, un distractor podría decir que mi perro es un bulldog. Mi perro podría ser un bulldog, pero sería un distractor porque no está en la pregunta, no está en el texto. Ay, que se ve feo el texto. Perdón por la calidad. Ya, yo se los voy a leer y después vamos a ver la pregunta. El texto se llama Exponentes. Roberto Parra. El tango logra gran popularidad en Chile en el siglo XX y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra, comparte su espacio con la cueca por sus orígenes del arrabal porteño y la cueca de los bajos fondos. Nano Núñez. En 1968, el cuarteto Los Chileneros, liderado por Hernán Núñez Oyarse, edita un disco llamado La Cueca Brava. Muchos asocian el origen del nombre a este disco, que obtuvo gran popularidad. Y 3x721. En los 90 surgen agrupaciones como las Torcasas, los Santiaguinos, Santiago Urbano, las Capitaninas, los Porfiados de la Cueca, 3x721. Con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la Cueca Brava. Entonces, ¿qué afirma el texto en relación a los exponentes de la Cueca Brava? Yo voy a leer todas las respuestas primero y vamos a ir pensando cómo eliminar los distractores. Así como no es para que ustedes piensen al tiro así como, oh, ya respondamos. Ya. Entonces, primero, el texto dice, ¿qué afirma la pregunta dice, ¿qué se afirma en el texto en relación a los exponentes de la Cueca Brava? Y para esto voy a sacar ay, perdón. ¿Qué se afirma en el texto? Ahí. Como pregunta, ¿qué se afirma? Podemos ver que una pregunta del tipo identificar. Y entonces nos pregunta sobre los exponentes de la Cueca Brava. La primera es A, que el más conocido de todos es Roberto Parra. La B es que 3x721 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la Cueca Brava. La C habla sobre que Nano Núñez difundió la música de la Cueca Brava. Y D, que el jazz huachaca de Roberto Parra es anterior a la Cueca Brava. Ay, perdón, chiquillo, voy a cerrar WhatsApp. Ahí sí. Entonces, primero, las alternativas son sobre Roberto Parra, sobre 3x721, sobre Nano Núñez y sobre el jazz huachaca de Roberto Parra. Entonces, ¿podemos decir que era la alternativa A la correcta? ¿Que el más conocido de todos es Roberto Parra?
No. No, profe. No, porque se menciona a Roberto Parra, pero en ningún punto se dice que él es el más conocido. La alternativa C decía que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava. ¿Podríamos decir que él fue el que la difundió? ¿La música? No. No necesariamente, porque él fue el que difundió el nombre. Al tener un disco llamado La Cueca Brava, él como que le dio nombre popular al género. Antes Ponte se llamaba Nueva Cueca de Martina. No sé, no tengo idea de Cueca Brava, la verdad. La respuesta D dice que el jazz huachaca de Roberto Parra es anterior a la Cueca Brava. No sale eso. O sea, no Efect- dice como que dicen que están como los dos al mismo tiempo o algo así. sí, efectivamente eso es lo que quería que me dijeran. Están los dos al mismo tiempo. Ese es el distractor. No dice que sea anterior. Y en cambio nos queda la última alternativa, que es la B, que 3 por 7 21 es una de las agrupaciones que ha dado Nuevos Aires a la Cueca Brava. ¿Podemos decir que está en lo correcto? Sí. Ya. Entonces, tenemos que la A, la B, o sea, la A, la D, la C y la D eran distractores y la correcta era la B. 3 por 7 21 da Nuevos Aires a la Cueca Brava. Y entonces, para contestar este tipo de preguntas, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Primero, leer el texto detenidamente. Después, al leer las alternativas, nos preguntamos como ya sobre qué tenemos que saber para poder contestar. Luego, hicimos lo de buscar en el texto todos juntos si cada información era correcta o no. O sea, primero buscábamos la información en el texto y después comparábamos. Pero eso fue lo que hicimos juntos. Y al final, nos faltó ver si la que estaba correcta comprueba la pregunta. Entonces, ¿qué dice la afirmación? Que 3 por 7 21 es una de las agrupaciones que ha dado Nuevos Aires a la Cueca Brava. ¿Y qué dice el texto? 3 por 7 21. En los 90 surgen agrupaciones como bla 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 3 por 7 21, entre otros, que dan un nuevo aire a la Cueca Brava. Entonces podemos estar 100% seguros que la B es la alternativa correcta. ¿Alguien queda con alguna duda de esta habilidad o pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. La segunda habilidad es sobre relacionar. Cuando yo hago los cambios de pantalla completa a pantalla chica, lo ven igual, ¿cierto? Sí. Fantástico. Entonces, las preguntas de relacionar son preguntas tipo en la que ustedes tienen que juntar dos piezas de información y se encuentran como en las preguntas que parten de las siguientes maneras. Selecciona el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión. Los párrafos quinto y sexto hacen referencia a cuál de las siguientes opciones representa una síntesis adecuada de los párrafos 5 y 6. Ustedes tienen que ir juntando como dos cosas que saben en estas preguntas. Con respecto a las alternativas, estas tienen una palabra clave que como sobre la palabra clave les va a hablar el resto de la alternativa. Y cuando la palabra clave tiene como una explicación bien hecha, es cuando está correcta la alternativa. Cuando uno relaciona, uno tiene que analizar, o sea, encontrar las cosas y resumir en su mente, hacer una síntesis. Entonces, para el texto. Ellos han operado mis piernas y me dan un puesto en el que puedo estar sentado. Cuento a las gentes que pasan por el nuevo puente. Les da gusto atestiguar con números su habilidad. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros, y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente, pero sus estadísticas no están bien. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando, y luego también, cuando siento compasión, regalarles un par de más. Su felicidad está en mi mano, y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices. Me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano y sus ojos se iluminan.
y me dan palmaditas en el hombro. No sospechan nada. Luego empiezan a multiplicar y dividir, porcentualizar, yo no sé qué. Entonces, en los dos primeros párrafos, que eran los únicos que leímos, ¿qué se desprende de las soluciones del protagonista acerca de las conductas de sus superiores? Que ellos son. Entonces, primero, vamos a subrayar, como dice, de los dos primeros párrafos. ¿Qué se desprende? Podemos saber que es una pregunta sobre relacionar. ¿Y sobre quién tenemos que relacionar? Lo que piensa el protagonista acerca de las conductas de sus superiores. Leamos todas las alternativas primero. Burócratas, preocupados únicamente de los buenos resultados. Aquí, como se fijan, como les había dicho antes, la primera palabra es como el término y después da la explicación. Funcionarios estatales, interesados solo por el reconocimiento laboral. En este caso sería como un término compuesto. Supervisores insensibles ante la realidad de las personas. Empleados oportunistas, que solo piensan en metas futuras. Y operarios, tan obsesionados por cumplir metas que se olvidan de las personas. ¿A alguien se le ocurre por qué alguna de las alternativas podría ser el distractor? Ya, entonces yo parto. En la alternativa D y E, o sea, por lo menos en la D, dice que son empleados. Pero al comienzo nos hablan de que habla de sus superiores. Entonces sus superiores no pueden ser sus empleados, porque estamos hablando de cómo qué el protagonista piensa de ellos. Entonces la D no podría ser. De la misma forma, en la E, son operarios, tan obsesionados por cumplir sus metas que se olvidan de las personas. Esta es la gente que son los superiores del protagonista, entonces no pueden ser ni considerados empleados ni operarios. La alternativa B, por ejemplo, habla de que ellos son funcionarios estatales. En ningún momento del texto pudimos leer que estos funcionarios fueran del tipo estatal. Entonces podemos decir que por eso esta alternativa está mal. Si alguno tiene como en el Word abierto o en el PDF, puede ir haciendo los mismos subrayados que yo. Como que eso les ayuda a que les quede más junto en la cabeza todo. La C dice que los supervisores son insensibles ante la realidad de las personas. Y no es realmente que son insensibles, porque si tienen sentimientos. El texto hablaba, en algún punto, de que de que ellos saltaban de felicidad cuando llegaban a números buenos. Entonces podemos, por eso, decir que la C también está mala. Entonces nos quedamos con la alternativa A. Dice que estos son burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados. Y eso es todo lo que habla el segundo párrafo del texto. Que lo único que saltaban de alegría cuando estos tenían buenos resultados y se quedaban tristes cuando no. ¿Queda alguna duda de esta pregunta? No. Vamos con la siguiente. O sea, primero vamos con el cómo responder este tipo de preguntas. Primero leímos los párrafos y identificar la idea real y qué aspectos comparte. Esa parte la verdad me la salté, pero tendríamos que haber dicho en voz alta todos juntos como cuáles serían las partes importantes de cada párrafo. Luego identificamos las alternativas que contienen las ideas principales y descartan la que no coincide, que fue lo que hicimos revisando la E hasta la B.
Después identificamos la relación que establecen los párrafos. Al haber tanto tiempo del texto, fuimos pensando en qué se referían. Esto hubiera sido un poco más difícil si hubieran sido un texto, por ejemplo, de 3 párrafos y solo hubiéramos tenido que relacionar 2. Pero en cambio, como estos eran solo 2 párrafos, relacionábamos todo el texto de una. Y seleccionamos al final la alternativa que tenga relación y síntesis correcta. La tercera habilidad que vamos a ver es sintetizar. Las preguntas de sintetizar les piden que tomen una idea completa y la pongan en una frase al final. Las preguntas que son de sintetizar se ven como: la idea central del último párrafo es, ¿cuál es el título que mejor resume el contenido del texto? ¿Y cuáles de las siguientes opciones presenta el tema principal del fragmento leído? En los distractores son síntesis muy generales o corresponden a un párrafo distinto o muy específicas. Si yo, por ejemplo, les hablo media hora de, no sé, de que llegó un gato a mi casa y le estoy dando comida y lo tuvimos que bañar y lo tuvimos que llevar al veterinario, una síntesis muy general sería que a mí me gustan las mascotas, porque yo estoy hablando específicamente de mi gato. Correspondiente a un párrafo distinto sería que les dijera, no, yo también tuve perro, porque no sería de lo mismo que estamos hablando. Y en cambio muy específica sería si ustedes solos dijeran que la síntesis de lo que le hablé es que tuve que vacunar a mi gato. En cambio, como si la síntesis completa es como el profe adoptó un gato o el gato del profe. En el texto. Después de 10 años y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista El PNK acusó los efectos de estas coyunturas: la baja calidad del papel, formato en blanco y negro, y la poca innovación de contenidos produjeron un descenso en el tiraje hacia el año 1921. Después leemos la pregunta: ¿cuál de los enunciados sintetiza el contenido del párrafo? A. Los cambios sociales y económicos afectaron la venta de la revista El PNK. B. La revista El PNK fue intervenida políticamente 10 años después de su fundación. C. La falta de innovación del contenido disminuyó la venta de la revista. D. La revista dio cuenta de sus artículos acerca de los problemas de la época. Y E. La baja calidad se debió a los problemas internos de la revista. Entonces, partimos. Como el enunciado de la pregunta dice, sintetiza el contenido del párrafo, podemos llegar y pensar, es una pregunta de síntesis. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué alguna de las alternativas estaría mal? Sin miedo. Profe, yo creo que la E no tiene nada que ver porque nunca dice por qué, cómo, a qué se debe. O sea, no, nunca dice eso de que la baja calidad se debe a los problemas internos de la revista. Exacto. Nunca lo dicen. Dicen que fue por los problemas internos que bajó la calidad del papel. Subrayamos esto en rojo, o sea, destaquémoslo, y revisamos el texto. La baja calidad del papel, un formato en blanco y negro, y la poca innovación de contenidos produjeron un descenso en el tiraje hacia el año 1921. Por eso podemos decir que la E está mal, porque nunca se dice por qué ocurre la baja calidad en el papel. Ay, quedó muy feo destacado, perdón. Ahí creo que se ve mejor, sí. Amanda dice, B es información explícita. ¿Me podría explicar, Amanda, a qué te refieres, por favor? Y, o sea, sale en el texto, pues. Entonces no estaría sintetizando, por decir una idea, porque está concreto. O sea, es explícito, es como cuando te piden sacar la información del texto. O sea, si se entiende. Ya, o sea, pero me dices que la revista El Peneca fue intervenida políticamente 10 años después de su fundación. ¿En qué parte del texto dice eso? Después de 10 años, Pasando Chile por... ahí empieza.
O sea, yo por Pero lo menos, no habla en sí como que la política haya intervenido en eso. efectivamente, en Solo ninguna que parte dice que los hubieron, políticos claro. intervinieron en la revista. Entonces, por eso, la B está también mal, porque habla de algo que no ocurrió. Ya. Yo les voy a soplar la siguiente. Acuérdense que dijimos que las síntesis podrían ser muy globales o muy chiquitas. Y por ejemplo, la C dice que la falta de contenido disminuyó la venta de la revista. Y en el texto habla el tiro. La baja calidad del papel, un formato en blanco y negro y la poca innovación produjeron un descenso en el tiraje. O sea, la poca innovación de contenidos es algo muy chiquito para andar diciendo que fue por lo que bajó la venta de la revista. Ese enunciado es parte de una frase. No podemos decir que está sintetizando todo el párrafo. Si nos dijeran la falta de innovación de contenido fue un factor para que disminuyera la venta, quizás estaría correcto como frase, pero igualmente estaría haciendo una síntesis muy chiquita, porque no es solo por eso, porque eso no es como el contenido del párrafo. No se trata del párrafo solo de eso. Entonces, ¿les digo yo la siguiente o me la dicen ustedes? ¿Cuál se les ocurre que pueden sacar? ¿La A o la D? Yo creo que la D. La D la podemos Falta. sacar. ¿Por qué? Porque no habla precisamente de que la revista comentaba su artículo sobre los problemas de la época. Efectivamente. Solamente habla de los cambios políticos y sociales que hicieron que bajara su venta. Exacto. Nunca hablaba como de los... Nunca en el texto no hablan sobre los problemas de la época. Solo hablan como de los problemas que tuvo la revista en esa época. Entonces con esto ya podemos sacar que la B, la D y la E eran distractores porque la alternativa habla de cosas que no se ven en el texto. En cambio la C es una síntesis muy chiquita. Entonces esto le vamos a escribir chiquita, para que no se lo olvide. Entonces nos quedamos al final que la letra A, ¿qué dice? Los cambios sociales y económicos afectaron a la venta de la revista El Peneca. Si ustedes leen el párrafo entero, ¿ustedes creen que esa síntesis está bien? Sí. Excelente. Entonces nos quedamos con la alternativa A. Y nuevamente vamos a revisar cómo sería un orden mental que ustedes podrían aplicar. Cuando realizamos una lectura global del texto, tendríamos que preguntar, ¿de qué se trata? Se trataba sobre la revista El Peneca. Identificar las ideas centrales y complementarias. En el caso del texto, la idea central era que había disminuido su tiraje y sus ideas complementarias eran las razones de por qué lo había hecho. La crisis económica, la crisis política, la falta de ideas, etcétera, etcétera. Lo que yo le acabo de mostrar es cómo juntar las ideas en una oración o concepto. La revista El Peneca, la baja de tiraje, las razones. Y finalmente descartamos la información irrelevante, que fue todo lo que vimos entre la B y la D. Y la E, perdón. Entonces con esto quedamos listos con la habilidad 3, sintetizar. Si alguien tiene una duda, dígamela ahora, o si no pasamos a la siguiente habilidad.
La cuarta habilidad es la de inferir. Para hacer preguntas, estas preguntas son las que el lector tiene que sacar información implícita del texto, pero relacionado a esta. Las preguntas serían del tipo: a partir de la información se infiere que, a partir de las preguntas se puede contrastar que, del primer párrafo se desprende que, o del fragmento leído se concluye que. En estas todas como que te están pidiendo a ustedes que piensen, y no como que solo digan lo que está en el texto. Para la respuesta correcta, debe estar justificada por una marca textual. Ustedes no pueden llegar como con algo que saben y decir que lo infirieron del texto. Los distractores pueden ser información explícita, o sea, que algo que está dicho en el texto, que no sería una inferencia. Una idea fuerte de conocimiento general, pero que no se menciona en el texto. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del gato antes, yo le hablé que mi gato lo adopté, lo llevé al veterinario, no sé, que está cochino, y podría no hablarles de la comida. Y ustedes podrían como inferir a los gatos hay que alimentarlos. Eso estaría mal, porque sí hay que alimentar a los gatos, pero yo no lo habría mencionado en ninguna parte. O una idea que no se puede comprobar con el contenido del fragmento. Si yo les pusiera, no sé, un fragmento de Romeo y Julieta, y les pusiera, no sé, una parte que estuvieran hablando, ponte, dos personajes nada que ver sobre Romeo y Julieta, y no saben que se conocen. Ustedes no podrían inferir todavía que están enamorados, porque en ese punto del texto nadie se lo está diciendo a ustedes. Como no hay ninguna marca textual que les pudiera decir que ellos estaban enamorados. Por el texto que leemos ahora. Además, recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención a memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extras. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias, sí les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. ¿De qué se trata este texto? ¿Qué me podría decir? No sé cómo dar una idea sintetizada. Entonces, leamos la última frase de nuevo. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias, sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. Entonces, la segunda mitad del texto habla sobre la gente que tiene como vidas fomes mentalmente, debería como tratar de hacer algo con su mente. Y en cambio, los que ya realizan actividades demandantes, no tiene sentido que hagan ejercicios extras. Entonces, como dijo Isaac, que no lo había leído antes, habla sobre actividades cerebrales. Y más específicamente, que la gente como con vidas fomes debería realizar más actividades y la gente que ya tiene como vidas demandantes no necesita tanto. Entonces, seguimos con la pregunta. A partir de lo expresado en el párrafo, se infiere que. Y entonces, como nosotros vemos que dice la palabra infiere, podemos decir al tiro qué tipo de pregunta es, de inferencia. Entonces, leemos las alternativas. La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. La rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. La eficacia del ejercicio mental depende de la capacidad cognitiva. El ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas. El aprendizaje de un idioma está reservado a las personas monótonas. ¿Se le ocurre a alguno de ustedes por qué alguna de estas inferencias estaría mal?
Isaac dice que la E La estaría E mal. Dale, Luciano. porque literalmente lo dice en el texto. En el texto dice... Se me perdió, aquí está. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias, sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. Y como Isaac dice ahí, el idioma nunca se menciona como algo exclusivo. Entonces, no puede ser que eso esté reservado para las personas monótonas. Entonces, por eso, la alternativa E estaría mala. No como decía Luciano, para que fuera algo, por lo que fuera algo textual, porque no está expresada la idea E de forma textual, sino que está una idea distinta, que en la E la pensaron como de mala manera. Ya. La siguiente que yo les voy a decir que es un distractor es la letra B. La rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. Aquí la clave es dificulta. En el texto se le recomienda a la gente que tiene actividades monótonas que haga alguna actividad nueva. Pero en cambio, nunca dice que la gente que es muy rutinaria o muy fome les vaya a ser más difícil aprender actividades nuevas. Por eso podemos decir que la alternativa B estaba mala. ¿Alguien me puede decir por qué otra alternativa estaba mala? Anaís y Belén dicen que la C está mala. ¿Por qué? Isaac la ayuda y les dice que en la C no hablan de capacidad cognitiva. Y efectivamente, en el texto yo jamás leí la palabra capacidad cognitiva. Entonces por eso la alternativa C está mala. Y nos queda una alternativa incorrecta más. Nos quedan las alternativas. A. La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. O D. El ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas. Dicen Belén y Amanda que es la D. Supongo que dicen que es la que está mal. ¿Por qué dirían que esta sería el último distractor? Efectivo. No se habla de que provocaría mejores efectos en alguna persona o en otra, en ninguna parte del texto. Anaís está en lo correcto. Entonces podríamos decir que la alternativa correcta es la letra A. ¿Qué dice la letra A? La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. En el texto dice que quienes ya realizan actividades demandantes no tiene sentido que hagan ejercicios extra. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes. Y entonces, ¿esto para qué sería? Podemos inferir que es para mantener la agilidad de la mente, para ayudar al cerebro. Ahora, quiero que ustedes recuerden, chiquillos, que cuando estén haciendo un ensayo o una prueba, esto es muy lento para que lo vayan haciendo todo una. Pero cuando ustedes estén viendo la alternativa, ustedes tienen que ser capaces de reconocer por qué una alternativa estaría mal, frente a otra que estaría bien. Como por ejemplo, si quedan pensando entre dos alternativas, que ustedes puedan realizar como este proceso mental, de ver por qué una alternativa estaría mal frente a la otra. Esta fue la habilidad 4, inferir. Y vamos a hacer la habilidad 5, interpretar. Ahí, me perdí. Interpretar. Y yo creo que después de la habilidad 5, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eran 6 habilidades la guía. Así que voy a ver si voy a pedir a la profe Mane que el miércoles terminemos de ver la última
habilidad. Entonces 5. Interpretar. En estas preguntas, uno tiene que ver por qué existe un elemento textual y cómo darle el sentido de que algo esté presente en el texto, de forma coherente con lo que leyeron. Las preguntas que son de interpretación son las que dicen: según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? La finalidad comunicativa del emisor es. El primer párrafo, la función discursiva es. Y las preguntas de vocabulario contextual. Es como, en esta parte ustedes piensan por qué algo está presente en el texto o por qué está escrito de esta manera. Como, ¿a qué va que esté escrito así y no de otra forma? Ay, se me olvidó poner el texto. Un segundo. Para, pa. Voy a dejar de compartirlas. Un segundo. Para, pa. Para, pa. Para, pam. Ya, ahora sí. Ya, vamos a ver el texto directo desde la guía. El secretario dice: Guantanameros, en 50 años, desparramando su arte por los escenarios del mundo. Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso, no, para muchos ella fue Cecilia Valdés, o Madame Butterfly, o María Lago, o Luisa Fernández. Entonces vamos a las preguntas. No, primero, ¿de qué está hablando el texto? ¿Sobre qué es lo que habla el secretario? De Habla. Georgina Travieso. Háblale no. ¿Lo puedes repetir, por favor, que no te escuche? De Georgina Travieso. Efectivamente, está hablando de Georgina Travieso. Está hablando que en 50 años desparramamos su arte por el mundo y los personajes que ella interpretó. Entonces, en el contexto del párrafo, ¿con qué propósito discursivo el secretario pronuncia el segmento destacado? El segmento destacado es todos los nombres que Georgina tuvo. Fue Cecilia Valdés, Madame Butterfly, María O o Luisa Fernández. No fue solo Georgina Travieso. Lo que nos pide, primero, como la pregunta dice propósito discursivo, como nos pregunta, ¿con qué propósito discursivo? Podemos saber que el texto nos pide que interpretemos por qué hace algo. Nos pregunta el texto, o sea, la pregunta lo que nos dice es cuál es el propósito. Entonces, vemos que ocupa, cada pregunta tiene acciones para empezar. Entonces, la alternativa A dice que está comparando a Georgina Travieso con personajes de las obras musicales que interpretó. Citar. La alternativa B dice citar a una serie de personajes de obras musicales admiradas por Georgina Travieso. La letra C es enumerar a personajes de obras musicales que representó Georgina Travieso. Destacar a personajes de obras musicales que influyeron en la carrera de Georgina Travieso. Y E, caracterizar a personajes de obras musicales preferidas de Georgina Travieso. Siento que he hecho como de 4 formas el nombre. Entonces, podríamos decir que es la alternativa a la correcta, que buscaba comparar a Georgina Travieso con las obras de los musicales que interpretó, con los personajes, cuando él mencionó a todos
En el chat me No, dijeron el profe. tiro, no se puede. Entonces, porque esta no es lo que buscaba. La alternativa B habla de citar a una serie de personajes de obras musicales admiradas por Georgina Travieso. ¿Podríamos decir que esta alternativa está buena? Dicen que no. ¿Por qué no? Porque esos personajes son los que ella interpretaba, no que admirar. Efectivamente, como dice Connie, en admiradas está la palabra incorrecta. Y ahora yo voy a hacer trampa y me voy a saltar la C. ¿Por qué será? Y les voy a preguntar en la D. Destacar a personajes de obras musicales que influyeron en la carrera de Georgina Travieso. ¿Estaría correcta esa respuesta? Me dicen el tiro en el chat que no. Y de la misma forma. Porque cuando hablaba el texto, hablaban de los personajes que ella interpretó, no de los personajes que influyeron en ella. Y por último nos quedamos con E. Caracterizar a personajes de obras musicales preferidas de Georgina Travieso. Y nos queda ese en contraste con la C, que habla de enumerar a personajes de obras musicales que representó Georgina Travieso. Aquí ustedes cuál me dirían que está mal. Profe, ¿puedo hacer una acotación? ¿Sí? ¿Dale? O sea, yo estaba antes entre la A y la C, pero después que vi la A, porque había comparación y no había el adverbio, o sea, no sé si un adverbio, pero la palabra como. Entonces la C me quedaba enumerar porque se parece como al género lírico en los poemas donde hablan así y dicen hartas cosas y usan el o las comas. Entonces me fui más clase por eso. No Está sé bien, si sirve. sí. Ella pensó que en el colegio le hablan de los poemas y creo que era técnica literaria, se llama, de enumerar. Y entonces fue diciendo uno y otro y otro y otro. Y al final eso es lo que hacía, enumerar a los personajes de las obras musicales que representó Georgina Travieso. Si estaría en lo correcto la C. Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué la E estaría mal? Porque no aparece que sean sus obras preferidas, ¿no? Sí, no aparece que sean sus obras preferidas. Y yo la verdad me guié por caracterizar, pero también está bien lo que dijo Belén. Porque caracterizar es como cuando describes a alguien y en ningún momento dan una caracterización a los personajes. No hablan de cómo es cada personaje. Entonces por eso nos quedamos que en la última, ay, perdón, se me fue la lengua. En el último texto, en la última pregunta, la respuesta correcta es la C. Enumerar a personajes de obras musicales que representó Georgina Travieso. Chiquillos, son las 8:40 y se supone que tenemos como 10 minutos más de clases. O quizá 20. ¿Prefieren que lo dejemos hasta aquí y que lo vea la profe Manela el miércoles? ¿O prefieren que la terminemos al tiro la guía? Terminemos la nueva profe, ¿no? Si no están en desacuerdo mis compañeros y compañeras. Démosle nomás hasta el final. Igual si alguien se tiene que ir, acuérdense que va a quedar la clase subida a YouTube. Entonces, la 5.1 dice cómo responder a este tipo de preguntas. Destaca elementos que indiquen el contexto del fragmento. Identifica la idea principal. Eso es lo primero que hicimos. Cuando yo les pregunté de qué hablaba el texto, por qué hablaba de la forma de lo que lo hablaba. Determinar la acción que realiza el emisor. Eso nosotros al final lo hicimos distinto, porque nosotros pensamos las alternativas primero y vimos por qué cada acción estaría mal. Interpretar el propósito comunicativo, uniendo la idea principal con la acción. Entonces ahí vimos que era enumerar y tenía el mismo propósito con el que lo hizo el secretario, creo que era.
Ay, perdón. Se me fue el mouse. Sí, el secretario era el personaje. Y luego evaluamos la alternativa. Considerando que la correcta debe coincidir con la interpretación que realizamos. Entonces, si ustedes quisieran hacer esta pregunta de forma más rápida, ustedes tendrían que haber pensado antes de la alternativa. ¿Por qué está diciendo los distintos papeles que había hecho Georgina? Y ustedes tenían que pensar, estaba enumerando, estaba nombrando, los podrían haber pensado entre ustedes, y después podrían haber buscado cuál es la palabra que se parecía más a eso. Y la última habilidad es evaluar. En esta, ustedes tienen que hacer relaciones críticas entre el texto y pensar en qué posición puede adoptar uno como lector respecto a él. En esta es como que técnicamente les pide su opinión sobre el texto, pero no les puede pedir su opinión real, pero sí como qué opinión se podría dar sobre el texto un lector cualquiera. Entonces, a partir de las preguntas pueden ser del tipo, a partir de las preguntas se puede constatar que ¿cuál es la actitud del emisor en el fragmento leído? En el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? En esta pregunta, la respuesta correcta puede comprobarse utilizando la información explícita que se encuentra en el texto. Pero tiene que ser como una evaluación. Tiene que haber un pensamiento detrás. No necesariamente tiene que ser como las preguntas de identificar que eran explícitas al tiro. En el texto dice, el súper estadístico me ha dado palmaditas en el hombro y ha dicho que soy bueno, confiable y fiel. Errar una en una hora, ha dicho, no es mucho. Sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que sea usted trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte. Carros de caballos es una alegría como nunca antes. Carros de caballos, hay todo lo más. Ahí me faltó nada, perdón. Hay todo lo más 25 por día. Y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría. Carros de caballos sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o quizás llevarlo un rato hacia casa, a mi pequeña amada no numerada. ¿Sobre qué habla el texto? ¿Qué se le ocurre? A mí la impresión que me da leyendo este texto es que alguien se equivocó contando números. Eso es de lo que habla el primer párrafo. Y entonces lo mandan, quizá como castigo, o como para que descanse, a contar los carros de caballo. El emisor del texto se ve feliz. Dice, carros de caballo es naturalmente una suerte. Carros de caballo es una alegría como nunca antes. Y después habla de por qué está contento de contar carros de caballo. Porque son pocos, porque hay una hora en que no pasan, porque tendría tiempo de ir a ver a su polola. Eso es de lo que habla el texto. Como de su relación con contar carros de caballo. ¿Alguien le queda una duda sobre cómo de qué hablamos en el texto? Seguimos entonces. Entonces, en el último párrafo, el protagonista de la historia se encuentra A, dichoso de ser trasladado a un puesto cerca de su amada. B, reconfortado con el logro de su trabajo. C, liberado de la rutina de su tarea anterior. D, animado por la idea de ser promovido.
O E, esperanzado de poder relacionarse con su amada. Entonces nos dice que en el último párrafo y nos preguntan cómo se encuentra el protagonista de la historia. Entonces, como nos pregunta cómo se encuentra, como hay que realizar un juicio sobre el protagonista, es una pregunta de evaluación. Entonces, ¿quién se le ocurre por qué alguna de las alternativas podría estar mal? Ya que la pregunta es sobre el último párrafo, le damos el último párrafo de nuevo. 4. Carros de caballo, hay todo a lo más 25 por día. Perdón. Carros de caballo, hay todo a lo más 25 por día. Y hacer que cada media hora caiga el siguiente número. Y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría. Carros de caballo sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente. Y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarlo un rato hacia casa. A mi pequeña amada no numerada. Entonces, Isaac había dicho B porque se equivocó y por eso lo cambiaron de puesto. En ninguna parte dice que está reconfortado por el logro de su trabajo. Que eso es lo que asumo que me está diciendo Isaac. Entonces, por eso podríamos decir que la alternativa B está mala. Cristóbal López dice la A. ¿Por qué Cristóbal? La A dice que se ha trasladado a un puesto cerca de su amada. Y en el texto, en ninguna parte dice eso. Dice que, como dice Anais, está ahí mismo, no está más cerca, pero quizá va a tener más tiempo libre. Así que no necesariamente va a estar más cerca de su amada. Si seguimos pensando en el último párrafo, entre la C, la D y la E, ¿cuál de esas no tiene relación con el último párrafo? ¿O cuál alternativa estaría mal? Anaís dice la C. ¿Por qué la C? En ninguna parte habla de la rutina. Entonces no puede ser liberada la rutina si en ninguna parte hablaron de eso. Y entonces nos queda la última. La D habla de que está animado por la idea de ser promovido, mientras que la E dice que está esperanzado de poder relacionarse con su amada. ¿Cuál les tinca que estaría mal? Isaac dice que la D estaría mal. La D habla de animado de la idea de ser promovido. En ninguna parte del texto, ni del último párrafo, hablan de que él fue promovido. Exacto, Isaac. Entonces la D la llevamos a rojito. Y entonces la E habla que el protagonista se encuentra esperanzado de poder relacionarse con su amada, como dice el final del último texto. Y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa.
mi pequeña amada no numerada. Entonces él está viendo que existe la posibilidad de que ahora se pueda juntar con ella. Entonces está esperanzado. ¿Queda alguna duda con esta pregunta? Entonces revisamos el final. Como cuál sería como la ruta mental que ustedes podrían seguir con estas preguntas. Realizamos una lectura reflexiva del texto, intentando sintetizar e interpretar su contenido y propósito. Fue lo que hicimos primero. Leímos el texto y pensamos, ¿de qué se trata este texto? Analizamos, al revisar cada pregunta, cómo se expresa el mensaje y el tono utilizado. En ninguna parte hablaban de promover. En ninguna parte hablaban de rutina. ¿Cachai? Eso es importante tenerlo como pensado. Como que para él en ningún momento dice que sea un mal trabajo contar, pero está mucho más contento contando caballos. Y entonces después evaluamos la alternativa según lo planteado en el texto y su valoración de él. Nunca en el texto dice así como la palabra, el personaje está feliz. Pero nosotros lo que nosotros evaluamos después de leer como todas las expresiones que este ocupa. Y al final seleccionamos la alternativa que concuerde con el análisis y sea validable según lo presentado en el texto. Entonces, al final del texto, podemos ver que habla sobre llevarlo un rato a casa, a su amada no numerada. Eso al final es la validación para la alternativa E. Y con eso terminamos toda la guía. Les voy a mandar otra versión que tengo de esta guía con las preguntas subrayadas y explica por qué cada parte es un distractor. Se las voy a mandar por WhatsApp y se las voy a subir a la página web. Ahora, alguien que llegó tarde y no me haya mandado su nombre al comienzo de la clase, si quiere aparecer en la lista como presente, mándemelo ahora, por favor. Los demás están libres para irse. Que les vaya muy bien. Buenas Chao, noches. profe, gracias. Chao, profe. Gracias.